Ok, continuamos. Entonces veíamos esta parte de los objetivos específicos, que son los que me van a ayudar a acompañar al objetivo general. Y ahora, una vez que nosotros teníamos esto, íbamos a redactar N cantidad de metas por cada objetivo específico. Bien, ¿qué era una meta? Es algo medible y temporal. Es una forma de visualizar una visión de lo que tenemos para realizar. Entonces, una meta, como para mi proyecto, es evitar el abandono escolar en escuelas de Chetumal, Quintana Roo, en el 2023. Crear un programa de escuela segura con los docentes y padres de familia. Brindar importancia a los conflictos entre los estudiantes, prestar atención a las señales de los niños que son hostigados, que los padres de familia, maestros y personal trabajen en conjunto con diferentes dependencias gubernamentales o privadas. Crear un grupo de especialistas para orientar a los niños que son acosados y los acosadores. Desde aquí, dentro de una meta que yo ya establecí, que es medible y temporal, yo ya puedo determinar también qué otros especialistas me pueden servir. Si yo estoy hablando de crear un grupo de especialistas para orientar a niños que son acosados y a los acosadores, lógicamente estaríamos hablando de un terapeuta, estaríamos hablando de un abogado. ¿Por qué un abogado? Diríamos, porque va a haber situaciones legales en las que yo no sé sobre el tema y que voy a tener que delegar esa responsabilidad a alguien que realmente lo sepa. Entonces, una vez que nosotros teníamos ya nuestras metas, ahora sí, vamos a ver lo que vamos a estar trabajando en esta semana. Esa semana la fase nos solicita elaborar una tabla que se llama tabla de actividades, tareas y recursos. Esta tabla tiene una nomenclatura que está dividida en tres secciones, que es primera fase, que es las actividades previas, la segunda fase, que son las actividades de desarrollo, y la tercera fase, que son las actividades de conclusión. Cada una de estas fases tiene una correlación directa con los objetivos específicos y las metas. Esto es decir, que de ahí se derivan las actividades previas, que son todas aquellas actividades que debo de realizar antes de poner en marcha el proyecto. Las actividades de desarrollo son todas las actividades que voy a realizar durante el proyecto, y las actividades de concreción es lo que yo espero al cierre. Ahí van a ser como mis metas. Ahora bien, hablando de esta tabla, vamos a ver que tiene la nomenclatura de actividad 1, tarea 1.1. Esa nomenclatura tiene que existir dentro de sus tablas. Entonces es muy importante que ustedes las coloquen y que de igual manera se van a redactar con verbos en infinitivo. Deben utilizar verbos ar, ir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de actividades y tareas. Es como lo que nosotros visualizamos dentro de la plataforma, que dice actividad integradora 1. Realizar la tabla de actividades, tareas y recursos para determinar la viabilidad del proyecto. Tarea 1.1. Dividir el proyecto en tres fases, previas, desarrollo y concreción. Entonces estamos hablando que esas terminologías AR e IR me van a poder definir cuándo les voy a realizar en una temporalidad que me va a servir para la siguiente semana. Bien, como ejemplo, actividad 1. Difundir la información en la sociedad y en el ámbito educativo del daño que está pasando y lo que está provocándolo. ¿De dónde se desprendió esta actividad? Vean, implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas durante 9 meses. Aquí está lo que yo voy a hacer como actividad. Ok, ya mi primera actividad va a ser difundir información en la sociedad. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Veíamos nosotros dentro de nuestro foro de clase de lo que es esta semana las tecnologías de comunicación. Las tecnologías de comunicación, ya sea Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, LinkedIn, que son tecnologías que en la actualidad están a la vanguardia, me van a servir para poder difundir información, porque ahí encontramos a millones de personas. Entonces, ¿cuál va a ser mi tarea 1.1? Crear sitios de internet, páginas en Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp entre la comunidad. ¿Sí? Ok, ya tengo mi tarea 1.1. Si estamos hablando de crear sitios de internet, páginas de Facebook, etcétera, voy a requerir de recursos materiales como una computadora, un celular, una impresora y hojas. No voy a colocar en esta tabla cuántas impresoras, no voy a colocar cuántas computadoras. Vamos a hacer la alusión de lo que necesitamos. Dentro de cada columna va a ir colocado únicamente lo que le solicita. Quiere decir, recursos materiales son todos los bienes tangibles.
como escritorio, sillas, no va a ir la acción que van a realizar. No debe de ir colocado una computadora para hacer presentaciones. Ahí va a ir tache. O sea, no es lo que se solicita. Solamente el material tangible. Computadora, ventilador, escritorio, sillas, mesas, cuadernos, lápices, lapiceros, bolsas de basura, etcétera, lo que ustedes consideran de acuerdo a su proyecto. Recursos tecnológicos son todas las tecnologías que ya pueden ser como bienes tangibles e intangibles que van a utilizar. Como ejemplo, una tecnología que no va a faltar dentro de sus trabajos es el Internet, herramienta esencial el día de hoy. Esa herramienta no debe de faltar dentro de sus recursos tecnológicos. Internet. Otro sistema que no debe de faltar son los software de sistemas de gestión, que eso es lo que estamos visualizando en nuestro foro de clase de la semana 1. Es, sistemas de gestión, tecnologías como Monday, Trello, Google Day, GoDaddy, etcétera, Tons Planner, todos estos sistemas de software de gestión me van a servir para minimizar la carga de trabajo, bases de datos, todo lo que ustedes consideren. Ahora, ahí viene la parte importante. Recursos financieros. ¿Cómo saco cuánto recurso financiero requiero? La fórmula para sacar el recurso financiero es recursos materiales más recursos tecnológicos más recursos humanos es igual a recursos financieros. O sea, que aquí yo debo de estimar cuánto voy a gastar entre todo el recurso material, entre el recurso tecnológico y el recurso humano, y voy a poner un recurso estimado. No vayan a colocar 500 pesos, 1000 pesos, porque estamos hablando de que estamos trabajando con un proyecto social para una demografía de población. Entonces no debe de ir colocado ni 20 pesos, ni 50 pesos, ni esas cantidades. Ahora bien, si no pueden determinar correctamente los recursos financieros, les voy a proponer algo que van a utilizar. Simplemente colocan la palabra dinero en efectivo y yo con esa palabra que ustedes me coloquen solamente en la columna de recursos financieros, con que la copien y la peguen en toda esta columna, yo se las doy por buena, colocando nada más la palabra dinero en efectivo, sin colocar montos. Pero si me colocan 1000 pesos dinero en efectivo, ahí está mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la suma de todos los recursos no me va a servir con 1000 pesos. ¿Por qué? Si estamos hablando que trabajamos con un proyecto social, vamos a contemplar la temporalidad del proyecto. Por eso esta tabla es muy importante. Esa tabla está muy relacionada con el objetivo general. Si mi objetivo general fue a 6 meses, yo debo de contemplar la suma de los recursos por 6 meses. Debo de contemplar el pago del recurso humano por 6 meses y si fue un año, por un año. Entonces yo debo de contemplar la suma de los recursos multiplicado por la cantidad de meses de mi proyecto para poder tener una estimación correcta del recurso financiero. Y en el recurso humano va a ir colocado, como les compartí hace un momento, ya sea como está en la plataforma que dice una persona con conocimientos en comercio, para que no coloquen toda esa frase, y si ya conocen el perfil, ponen comerciante, administrador, ponen técnico en informática, técnico en contabilidad, ayudante general, comité vecinal, que no es un recurso humano. No vayan a colocar familia, vecinos, primos, tíos, cuates, vecinos, porque está mal. Eso no es un recurso humano, eso no es un colaborador. Y eso también ya lo debieron haber visto con el ADC, donde les explica la diferencia que existen de los colaboradores, que son los participantes internos que tiene un proyecto, que nosotros debemos de definir quiénes van a ser esas personas idóneas. No dan nombres, no solicitan nombres, no debe de ir Juan Pérez, Benito Juárez, no debe de ir absolutamente ningún nombre, solamente el perfil que debe de ocupar ese puesto, así simplemente. Como fase tarea 2, 1.2, pedir autorización en las instituciones educativas para hablar sobre el tema. ¿De dónde se desprende esa tarea? Lógicamente igual de los objetivos específicos y de la parte de lo que solicito dentro de la introducción. Porque no puedo llegar, como decía, a ir a una escuela sin pedir permiso. Entonces tengo que pedir autorización. Y que de igual manera debe de estar lleno toda la tabla. La tabla, como les comparto, no debe de contener espacios vacíos. No debemos de hacer alusión de que ya contamos con la computadora, que ya contamos con la calculadora,
porque no les pide esa información. La información es qué recursos voy a emplear para denotar la viabilidad de mi proyecto. Eso quiere decir que toda la tabla tiene que estar completamente llena. Actividad 2. Dentro de las actividades de desarrollo que voy a realizar una vez que yo ya distribuí la información, ya pedí permiso, ahora ¿qué voy a hacer? Entonces mi actividad 2 es participar en las medidas para la disminución del acoso escolar y sus efectos negativos, promoviendo la participación de los interesados. Como tarea 2.1, subir a las redes sociales las causas y consecuencias del acoso escolar. Ah, ¿por qué ya las voy a subir? Porque aquí ya las creé. Ya las creé, ahora lo subo. Y voy a utilizar algunos recursos parecidos y también voy a tener la parte de el dinero en efectivo y mis recursos humanos. Tarea 2.2. Realizar campañas de concientización en todas las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque como yo hablé que es un proyecto local, un proyecto en la ciudad, lógicamente voy a verificar cuántas instituciones educativas existen y voy a ir a difundir esa información. Y de igual manera, toda la fila está completamente llena. Tarea 2.3. Verificar que las instituciones educativas promuevan las campañas de concientización. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a la escuela a difundir la información, pero yo no puedo identificar si realmente lo van a hacer. Entonces yo tengo que, como supervisor de un proyecto, como gerente de un proyecto, como director de un proyecto, verificar que realmente se esté realizando. Por eso pueden ver que en la parte de recursos humanos yo no falto. O sea, líder del proyecto, líder del proyecto, líder del proyecto, líder del proyecto, líder del proyecto. Yo no debo de faltar, porque si en su caso algún recurso humano falta, yo tengo la disponibilidad de poder encontrar a otro en el momento que yo lo requiera. Y como actividades de cierre o actividades de concreción, por eso su nombre indica actividades de concreción, son actividades concretas. Voy a hacer programar los horarios de atención y crear grupos en las escuelas. Ah, voy a programar horarios de atención, pero ¿para qué? Ah, para la tarea, para desarrollar un sitio web en dar seguimiento a casos de acoso escolar anónimamente, porque va a haber personas que requieran o que quieran que no conozcan sus nombres, entonces lo puedo hacer a través de una web, pero como actividad 4 voy a crear los programas y políticas y reglas de nuestro proyecto, como a través de establecer oficinas físicas para dar apoyo psicológico y legal a los casos de acoso. Ah, ok, también voy a tener un espacio virtual, pero también voy a tener un espacio físico para aquellas personas que de igual manera quieran asistir. Entonces voy a tener el personal de recursos humanos, pues estamos hablando de un proyecto de acoso escolar, como les decía, voy a tener un abogado, un terapeuta, un psicólogo, voy a tener a los padres de familia, voy a tener a docentes, voy a tener a una psicopedagoga, voy a tener a todo el personal que yo requiera. Nota, todos los recursos son importantes para la realización de un proyecto, de cualquier índole. No hacer alusión de lo que ya se cuenta con algunos recursos ni dejar espacios vacíos. Emplear no aplica, cuento con el recurso o el famoso yo va a impactar en la viabilidad del proyecto. Y posteriormente que ustedes ya tengan su tabla llena, la siguiente instrucción de la actividad nos dice elaborar un flujograma o diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un diagrama de procesos en la que nosotros distribuimos una tarea o una actividad con sus tareas para poder realizarlo. La instrucción de la fase nos indica que debemos de agarrar una fase, la que nosotros querramos, ya fase previa, o fase inicial, fase de desarrollo, fase de concreción, y vamos a hacer un diagrama de flujo con las actividades y las tareas. No es de una tarea o de una actividad. Debe de ir contemplado toda la información que está dentro de la fase que ustedes escojan. Entonces, los elementos básicos que debe de contener un diagrama de flujo es el óvalo, que es el inicio y el final, el rectángulo, que es la parte de la realización de una actividad, el romboide, que es este que está aquí, análisis de situación y la toma de decisiones. Dentro del foro de dudas académicas, les coloqué unos ejemplos para que ustedes visualicen. En la toma de decisiones, siempre debe, en un proyecto social, siempre debe de existir dos caminos alternos. El camino del sí y el camino del no. Para eso es la toma de decisiones, pero estamos a dar un ejemplo. Actividad de control, esa no debe de ir, no es necesario. Y lo que debe de existir son las líneas de indicación del flujo de proceso, que es la línea recta, porque si la colocan como punteada es límite geográfico, y ahí esto no aplica en estas partes.
Ahora, a modo de ejemplo, agarré la fase 3, que es las actividades de concreción. Ustedes deben indicar en su trabajo de qué fase la están ocupando para que yo lo pueda relacionar con lo que están realizando. Y entonces, desarrollar un sitio web, inicio con el óvalo. Aquí tengo una actividad, identificar la situación, seguimiento a los casos. Hago la pregunta de toma de decisiones. ¿Es acoso? Si me contestan que sí, voy a buscar soluciones. Si me contestan que no, tengo que hacer un feedback y regresar y tengo que volver a identificar la situación. Pregunto, ¿es acoso? Sí. ¿Busco soluciones? Veo sí o el no. Sí. ¿Tienes miedo? Sí. Consulto al profesor. Entonces, si me contesta que no, ahí termina mi sistema de flujo de procesos. Pero si me contesta que sí, el profesor lo va a canalizar a la oficina de especialistas y la oficina de especialistas va a trabajar en la autoestima. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que realizar. Dentro de las instrucciones, de igual manera, nos solicita trabajarlo aquí sí, con una tecnología emergente. Ustedes van a ocupar ya sea Smartsheet, ya sea la tecnología que crea hay otro que es Gantt Project, otras tecnologías que sirven para crear diagramas de flujo. Esta no debe de ser trabajada en Word y en PowerPoint. ¿Sí? El diagrama de flujo sí es una tecnología que ustedes deben de ocupar para poder entregarlo. Y posteriormente, después de realizar esto, pues ya sus fuentes de información y lo demás que les solicite dentro de su actividad. Y de ahí ustedes van a pasar a su unidad 4 o su fase 4. Y en la fase 4 viene la parte de lo que es la parte de la división del trabajo. Realmente les voy a mostrar una tablita porque se las creé para que ustedes lo puedan ver, que se les facilite qué es lo que van a realizar y que de igual manera tengan una idea de qué es lo que van a entregar en esa fase 4. Permítanme un segundito nada más para que se los pueda mostrar. Ok. En su fase 4, ustedes, desde en la parte de la instrucción, nos dice una parte muy específica. Debemos de crear, a partir de su tabla de recursos humanos que tenemos en esa fase 3, vamos a elaborar los perfiles. Ahí, por eso les decía que si ustedes ya conocen el perfil, se les va a facilitar, porque aquí ustedes ya van a determinar cuál es el nombre del puesto. Si en esa tabla ponían una persona con conocimientos de la administración, aquí en la fase 4, ustedes ya deben de poner administrador. Una persona encargada del proyecto, el encargado del proyecto, aquí ya lo coloco, encargado del proyecto. Y dice que deben de poner características del perfil, deben de poner las etapas en las que va a intervenir y las acciones o las tareas que va a realizar. Para que se les facilite, ustedes pueden elaborar una tabla como la que ven en pantalla, donde en la primera columna van a colocar el puesto, en la segunda columna pueden colocar las características del perfil, en la siguiente columna pueden colocar las etapas en las que intervienen y las acciones que va a realizar en la última columna. Por ejemplo, a modo de ejemplo, el puesto encargado del proyecto. Ese es el perfil, el nombre del puesto. Las características del perfil: capacidad de liderazgo, resolver, coordinar y supervisar el avance de las metas y cumplir con el objetivo general, responsable, proactivo, lo que ustedes consideren. Etapas en las que intervienen, como pudieron ver, el encargado del proyecto, director del proyecto, como ustedes se vayan a nombrar, gerente de proyecto, va a intervenir en las tres etapas, que son fases de inicio, fases de desarrollo y fases de concreción. Aquí no debe de ir colocado la palabra todas las fases, porque si colocamos esto, ahí va a ir mal. Debe de ir colocado las fases en las que va a intervenir, así como está en la pantalla: inicio, desarrollo y concreción, o el perfil, por ejemplo, de organizador social. Solo va a intervenir en fase de inicio y fase de concreción, así lo coloco. Ustedes tienen que distribuir los recursos humanos. Y las tareas que va a realizar o las acciones que va a realizar son las actividades o tareas que van a desempeñar. Por ejemplo, el encargado del proyecto es la persona encargada de ordenar, administrar y gestionar cada tarea del proyecto para una correcta solución del mismo, comunicarse entre los equipos y la organización del proyecto. Y así por cada uno de los perfiles que ustedes estén creando. Una vez que ustedes ya tengan esta tablita realizada, lo que van a hacer en el punto siguiente que les dice elaborar un esquema de jerarquías, como les compartía. El esquema de jerarquías, cuando nosotros lo colocamos en lo que es el Google,
vamos a colocar para que ustedes lo vean, que esa es la parte de la reflexión, esquema de jerarquías, porque no se vayan a confundir con lo que es un esquema. Un esquema, lo voy a mostrar, un esquema es esto, ¿sí? Pero no es un esquema de jerarquías. Cuando yo coloco esquema de jerarquía, me va a abrir todo esto. Estos son los esquemas de jerarquía. ¿Por qué no dice elabora un organigrama para que se les facilite? Porque esa es la parte que el estudiante tiene que hacer, investigar qué es un esquema de jerarquía. Porque entre los esquemas de jerarquía existen múltiples. Está, como pueden ver aquí, el tipo piramidal, está el tipo matricial, está el tipo de jerarquía, está el tipo, hay otros tipos aquí, acá está el tipo lineal. Entonces tenemos diferentes tipos de organigrama que nosotros podemos crear. ¿Cuál es la diferencia o en qué radica? Realmente en la distribución de los perfiles. Cuando nosotros elaboramos un esquema de jerarquías, vamos a colocar el nombre del perfil. Aquí en el puesto máximo o la jerarquía más alta va a ir el nombre de su perfil de ustedes, ya sea que se hayan colocado director de proyecto, gerente de proyecto, lo que ustedes coloquen. Entonces, posteriormente ustedes van a añadir cada uno de los perfiles que van a ir abajo de ustedes, como su sobrenombre del perfil. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, voy a abrir la página para que lo vean. Aquí tenemos director público de trabajo, dice, o gerente, dice. Acá tenemos, pueden ver que hay una línea de comunicación. Estas líneas que están interrelacionadas con cada uno de los rectángulos se llaman líneas de comunicación. Esto indica la forma en que yo voy a comunicarme con ellos. Esto quiere decir que este puesto que está aquí abajito, este azul, no puede brincarse e ir a hablar con el director. Que yo diga, voy a ir a hablar con el director, no puedo. Esta persona tiene que comunicarse con el de arriba con el siguiente y así consecutivamente hasta llegar con el administrador. Y el administrador es el único que tiene la facultad para ir a solicitarle a la secretaria una junta con el director y viceversa. ¿Por qué la secretaria, si pueden ver, tiene un puesto que está hacia un lado? Porque esta secretaria no tiene dónde mando sobre esos perfiles. Solamente tiene una comunicación interlineal con el director del proyecto. Entonces nosotros debemos de ir colocando esta información a modo que cada uno de los puestos quede interrelacionado. ¿Qué pasaría si yo tengo un administrador y tengo un ayudante general y primeramente coloco arriba el ayudante general y abajo el administrador? Quiere decir que el ayudante en general tiene más autoridad que un administrador. Ah, no, ¿verdad? Entonces primero debe de ir al administrador, que es el que le va a dar órdenes a ese ayudante general o auxiliar administrativo, como lo quieren llamar. Entonces, eso es lo que ustedes van a realizar en su fase 4 y ya responder las preguntas que les solicitan. Que realmente, ¿cuál es la importancia que tiene la división del trabajo? Pues la división del trabajo nos ayuda a maximizar las actividades, a aumentar la productividad, la eficacia y la eficiencia de un proyecto. A modo de ejemplo, les comparto esto, que es un perfil de puesto. Una de las actividades clave en el proceso de reclutamiento es la descripción de puestos de trabajo. Es fundamental que antes de iniciar la búsqueda del candidato ideal para la vacante se tenga correctamente identificadas las responsabilidades de la misma, así como las características y competencias que se requieren para desempeñar el trabajo. Bien, la descripción de puestos es una herramienta utilizada en el área de capital humano que consiste en enlistar y definir las funciones y responsabilidades que conforman cada uno de los puestos laborales incluidos en la estructura organizacional. O sea, que es lo que les acabo de compartir. Eso es. Nosotros vamos a trabajar con nuestra creatividad y podemos emplear diferentes tipos de perfiles, por ejemplo, como el que ven en pantalla, nombre del puesto, director del proyecto, perfil de puesto, edad, sexo, estado civil, escolaridad, habilidades específicas, actitudes, principios y valores, actividades que realizará y las fases en las que va a intervenir. Ustedes van a trabajar con su creatividad, ya sea que ustedes puedan colocar la tabla que les acabo de compartir o lo puedan hacer como el que les estoy compartiendo también en pantalla. Son libres de utilizar, pero sí tienen que ir todos los datos que les acabo de mostrar en pantalla. Y bien, el organigrama era la parte que nosotros pudimos ver y que tiene una correlación entre la forma de la distribución
Cuando hablamos de un esquema de jerarquías, hablamos de la estructura organizacional del proyecto. Hablamos de esquemas de jerarquías, hablamos de cómo me voy a comunicar con mi personal. Entonces, los organigramas también se conocen con otros nombres como diagramas de organización, diagramas organizativos o gráficos de jerarquía. No te dejes de engañar, aunque tienen nombres diferentes, se trata del mismo diagrama. Y eso se los comparto para que no se vayan a confundir con el esquema de jerarquía que les solicita la plataforma. Y no se olviden de sus fuentes de información. Estos a partir de la página 28 del manual de Prepa Línea C, ustedes pueden verificar sus fuentes propias, fuentes de las tecnologías que van a emplear y fuentes de las imágenes que ocupen. Por el momento sería todo. Con esto acabamos la sesión. Estaríamos viéndonos el día viernes y cualquier duda que tengan pueden escribirme con confianza en la plataforma para poder apoyarles. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, asesor. De nada, Disculpe, ¿le podría hacer una pregunta? No es adelante. acerca de las tareas, Sí, exactamente. Em, la última calificación que se verá como en las, no sé, en el certificado, ajá. son de todos los módulos, ¿verdad? Es de todos los módulos, efectivamente. Y Y ese se, módulo, ajá, ese módulo 23 se le denomina módulo de formación profesional. Este módulo es el paso hacia el certificado. Entonces, para poder obtener el certificado tienen que aprobar este módulo. Entonces, ustedes lo que van a hacer es pasar este módulo para que luego promedien todos los demás módulos y eso es lo que va a aparecer el promedio en su certificado de preparatoria. perfecto, asesor. ¿Sí? Muchísimas gracias. De nada, excelente Que tarde, tenga una cuídate mucho. excelente tarde. Muchísimas Igualmente, gracias. hasta luego. Bien, me despido de ustedes, que tengan bonita tarde, cuídense muchísimo.